Capítulo 29. Puno. La imprudencia de un oficial del Coquimbo ocasionó un enojoso incidente en la guarnición que pudo haberse agravado y ser causa de fatales resultados a no mediar la prudencia de los jefes para aminorar sus efectos. El Coquimbo tenía un hermoso perro y una perra, queridos de los soldados de ese batallón, tanto como lo era Lautaro para el nuestro. Un día ambos perros se trabaron en pelea por causa de la perra del Coquimbo, encontrándose los tres en una plaza donde hacían ejercicio varias compañías de ambos cuerpos. A poco, Coquimbo, así creo que se llamaba el de ese batallón, comenzó a batirse en retirada en dirección a su cuartel. Al acercarse a él los soldados de la guardia procuraron apartarlos, sin conseguirlo porque Lautaro, como perro de presa, no soltaba a Coquimbo. El oficial de guardia, sin pensar en las consecuencias, sin mal espíritu y tal vez ignorando que el perro agresor era de mi batallón, hirió a Lautaro con su espada. Este soltó a Coquimbo y se retiró a una de las compañías de mi cuerpo que hacía ejercicios cerca de donde lo hirieron. Fue conducido a nuestro cuartel y murió poco después. La indignación que produjo en mi cuerpo este acontecimiento fue tal que los soldados y hasta algunas clases comenzaron a desafiar a pelear a los del Coquimbo, y hubo varias riñas por esta causa. Los jefes pusieron término dando puerta franca en diferentes días y horas, y sobre todo haciendo comprender a la tropa lo injusto y antipatriótico que era la enemistad entre ambos cuerpos. A Lautaro le hicieron los soldados conmovedores funerales, se le sacó el cuerpo y rellenó con paja y fue traído a Chile. Para distraernos un poco, como a los 5 o 6 meses de nuestra estadía en Puno, que era desesperante por la aburrida, solicitamos al teniente Raigada y yo permiso para ir a cazar al lago, que nos fue concedido por 2 días. Alquilamos una lancha a vapor que tenía un inglés, y vestido con traje de civil y llevando a un asistente nos internamos en el lago. Al pasar la isla Taquila, que está relativamente cerca de Puno e impide ver el lago en toda su extensión, pudimos admirar su imponente belleza. A enorme distancia a nuestra derecha e izquierda se divisaba costa, y al frente solo agua limitada por el cielo. Surcaba el lago numerosas embarcaciones pescadoras, de esas que parecen balsas, que he dicho son de Tótora, donde va toda una familia y en las cuales se tiene constantemente fuego en la cocina, sobre un brasero colocado en cierta forma que impide pueda haber incendio, y bajo una especie de toldo. Nos acercamos a una y entablamos conversación que no fue sostenida porque el indio que la manejaba no hablaba sino que una que otra palabra en español y la mujer ninguna. Se ocupaba el indio en ese momento de sacar los peces de la red que recién recogía. Nos llamó la atención que a muchos, del tamaño de un pejerrey pequeño, les daba un pellizco y los tiraba al lago. Preguntamos al inglés, conductor de la lancha, el porqué de esa operación, y nos explicó que era obligación de todos los pescadores proceder así, pues eso, que creíamos simple pellizco, era la operación de castrar a los machos, lo que permitía después volverlos a pescar mucho más grandes y sabrosos. Nos llamó la atención también cierta operación que la India hacía a otros peces más grandes, que era a los castrados y vueltos a pescar, y consistía en cortarles la cabeza e ir sacando después la carne sin romper la piel, la que quedaba como una pequeña bolsa. Nos explicó también el inglés que esas bolsas se curtían y se usaban como tabaqueras. Tuve ocasión de adquirir después algunas y traerlas a Chile para obsequiarlas a diferentes personas. Otras veces sacaban las pieles a ese pescado partiéndolos por el vientre y entonces se aprovechaban después de curtidas para calzado de niños. Tiene la piel aprovechable como 20 por 10 centímetros. Fuimos a una islita donde habían tan gran cantidad de aves acuáticas que al internarnos nos hacía sombra y pudimos matar muchas con los remos de un botecito que iba en la lancha, y al desembarcar en la isla recogimos varias docenas de huevos, y podríamos haber tomado varios cientos sin esfuerzo, y con un poco de trabajo algunos miles. Fuimos también a otra isla donde decían que el cacique era santo, y que tenía más de 200 años. Costó que nos recibieran, pero lo logramos. Era un indio de color un poco más claro que la generalidad, con los ojos muy capotudos, abundante y larga cabellera, absolutamente blanca, lo que es raro para los indios, pues casi ninguno encanece por más años que tenga, muy chico y excesivamente gordo.
un ser grotesco que nos inspiró repulsión. No hablaba ni una palabra de español, y se nos presentó apoyado en 2 indias viejas que decían ser sus nietas. ¿Sería verdad de lo de la edad que llegaba a 200 años? Viejo, muy viejo era. Pero 200 años. Continuando nuestra acuática excursión, llegamos a la ribera boliviana. Desembarcamos Raigada y yo, dejando en la lancha al asistente y al inglés. Caminamos a pie y, haciéndonos pasar por brasileños, alquilamos en una choza 2 caballos para ir a La Paz, acompañándonos como guía el indio propietario de los caballos. Y llegamos hasta el Alto de La Paz y vimos en el fondo la ciudad capital de Bolivia, pero nos dio miedo seguir, no porque temiéramos que nos hicieran daño en la ciudad, sino por el castigo que nuestros jefes nos impondrían si sabían que habíamos hecho esa calaverada, y desde ahí regresamos y tomamos nuevamente la lancha y volvimos a Puno. Nos excedimos 2 días en el permiso que se nos había dado, pero nuestros jefes creyeron la explicación que dimos por la tardanza, naturalmente inventada, y no nos castigaron. Yo sabía que entre Perú y Bolivia había serias controversias sobre cuestiones territoriales, pero ignoraba la tuviera también relacionadas con el lago, y hay una bastante seria. Cierto día, conversando con un peruano sobre el original nombre Titicaca, me dijo: como el lago pertenece a las 2 naciones que lo limitan, es natural que los peruanos, que somos la nación más importante, nos corresponda lo primero, esto es Titi, y que para los bolivianos sea lo otro. Algunos días después, hablando con un boliviano sobre la cuestión, argumentó en esta forma: cuando hay que referirse a varias naciones se las nombra por orden alfabético, y siendo así, es incuestionable que Titi es para los bolivianos, y el resto para los peruanos. Como no era cuestión que afectara a los chilenos, no hice entonces estudios para saber a quiénes debía pertenecer lo primero y cuál es lo segundo, que ellos lo diriman. A mediados de junio, el batallón Coquimbo partió a Arequipa para seguir a Chile. Ellos, naturalmente, estaban felices, y nuestra pena solo aminoraba pensando en que probablemente pronto también volveríamos a la patria. El tema de las conversaciones de la oficialidad y tropa era que creíamos segura la expedición a La Paz, y como los meses pasaban sin dar la orden de marcha, nos admirábamos de que no se diera, pues estábamos seguros que la habríamos tomado sin disparar un tiro. Sabíamos por otra parte que los jefes proponían la medida y aseguraban el éxito, que el comandante de nuestro batallón, Fidel Urrutia, llegó hasta La Paz y que informó aconsejando la expedición. Creo que es la única ocasión en que oí murmuraciones entre los oficiales, y hasta ciertas críticas, pero no contra los jefes ni por el pesado servicio, sino contra los gobernantes, que no sacaban el fruto que a Chile correspondía por las victorias obtenidas por sus ejércitos. Con haber dado orden a Lautaro, a solo mi batallón habríamos tomado La Paz sin disparar un tiro, y obligado a firmar la paz que hubiéramos querido en la misma Paz. En julio esperábamos orden de regresar a Chile de un día a otro, pero pasó algún tiempo todavía y solo a principios de agosto dejamos Puno y nos trasladamos a Tingo, cerca de Arequipa, donde permanecimos pocos días. En esa pequeña población pasamos la revista de comisario en agosto, y algunos días después tomamos los trenes que debían conducirnos a Mollendo, para embarcarnos rumbo a Chile. El Lautaro fue el último batallón que evacuó la zona sur del Perú.